Psicología y religión. 7. Capítulo 2. El dogma y los símbolos naturales. Parte 2. En mi profesión he tratado individuos con esa experiencia inmediata que o no querían someterse a la decisión de la autoridad eclesiástica o no podían hacerlo. Debía acompañarles a través de sus crisis y violentos conflictos, a través del miedo a la locura, de desequilibrados y de depresiones a un tiempo desesperadas, grotescas y horribles. De modo que estoy plenamente persuadido de la extraordinaria importancia del dogma y del ritual, al menos como métodos de higiene espiritual. Si el paciente es un católico practicante, aconséjole, sin excepción, que se confiese y comulgue para resguardarse contra una experiencia inmediata, acaso superior a sus fuerzas. Con los protestantes, la tarea no es de ordinario tan fácil, porque dogma y rito se han decolorado y debilitado tanto que han perdido en alto grado su eficacia. Por lo común, la confesión no existe, y los pastores comparten la general antipatía hacia los problemas psicológicos, y por desgracia, también la extendida ignorancia psicológica. El sacerdote católico, que hace de consejero, por lo general exhibe mayor habilidad psicológica y acaso, asimismo, una más profunda comprensión. Por otra parte, los pastores protestantes han pasado por el entrenamiento científico de la Facultad de Teología, que con su espíritu crítico mina la ingenuidad de la fe, al paso que en la educación de un sacerdote católico, una grandiosa tradición histórica habitualmente fortalece la autoridad de la institución. En mi carácter de médico, fácil me resultaría adherir a la llamada creencia científica, con arreglo a la cual una neurosis no contiene sino sexualidad infantil o afán de poder reprimirlos. Mediante tal depreciación de los contenidos anímicos, en alguna medida sería posible resguardar a cierto número de pacientes contra el peligro de las experiencias inmediatas. Pero sé que esta teoría solo es verdadera en parte, porque no penetra más que algunos aspectos de la psique neurótica, y no puedo decir a mis pacientes nada de lo cual no me halle cabalmente convencido. Dado que soy protestante, podría ahora observárseme, pero también cuando recomienda al católico en cuestión que vea a un sacerdote para confesarse, indica usted algo en que no cree. A fin de contestar a esa objeción, debo señalar antes que en tanto me es dable evitarlo de algún modo, nunca predico yo mi fe. Si me preguntan, defiendo, claro está, mis convicciones, que no van más allá de lo que estimo mi saber. Estoy persuadido de aquello que sé. Lo restante es hipótesis. Por lo demás, hay sin número de cosas que puedo abandonar a lo desconocido. Esas últimas no me inquietan, pero sin duda alguna empezarían a preocuparme en cuanto sintiera que debería saber algo a su respecto. Por consiguiente, si un enfermo está persuadido del origen exclusivamente sexual de su neurosis, no contrariaría su opinión, porque sé que tal convencimiento, sobre todo si está hondamente arraigado, constituye una excelente defensa contra el asalto de la terrible ambigüedad de la experiencia inmediata. Mientras esta defensa resulte eficaz, no la derribaré, porque tengo presente que han de existir poderosos motivos para que el paciente se vea constreñido a pensar dentro de tan estrecho círculo. Pero si sus sueños empiezan a socavar la teoría protectora, debo acudir en apoyo de la personalidad más amplia, según lo hice en el caso del sueño que acabo de describir. De idéntico modo, y por el mismo motivo, refuerzo la hipótesis del católico practicante en tanto ella le auxilia. En ambos casos, apuntalo un medio defensivo contra un riesgo grave sin entrar en la cuestión académica de si la forma de defensa es algo así como una verdad última. Me contento cuando y mientras obre. En nuestro paciente, el muro de protección católico habíase derribado mucho antes de haber visto yo el caso. Si le hubiera aconsejado que se confesara o algo parecido, habríase reído de mí, como se reía de la teoría sexual.
que tampoco era preciso sostener ante él. Pero en todas las oportunidades hacíale notar que yo estaba por entero del lado de la voz, a la que reconocía como una parte de su futura personalidad más amplia, destinada a librarle de su actitud unilateral. Para cierta mediocridad intelectual, caracterizada por un nacionalismo ilustrado, una teoría científica que simplifique las cosas constituye un excelente recurso de defensa, debido a la inquebrantable fe del hombre moderno en todo cuanto lleve la etiqueta de científico. Tal rótulo de inmediato tranquiliza el entendimiento, con resultados casi tan buenos como los de Roma locuta causa finita. En mi opinión, desde el punto de vista de la verdad psicológica, toda teoría científica, por sutil que sea, posee en sí menos valor que el dogma religioso, y ello por el simple motivo de que una teoría es por fuerza abstracta, y exclusivamente racional, al paso que el dogma expresa por su imagen una totalidad irracional. Este método garantiza una reproducción sobremanera mejor de un hecho tan irracional como la existencia psíquica. Además, el dogma debe su existencia y su forma, por un lado, a las experiencias de la gnosis, llamadas inmediatas y reveladas, como por ejemplo el hombre Dios, la cruz, la parterogénesis, la Inmaculada Concepción, la Trinidad, etc. Y por otro, a la ininterrumpida colaboración de muchos espíritus y siglos. ¿Acaso no resulte de todo clara la razón por la que denomino ciertos dogmas experiencias inmediatas, dado que un dogma es en sí mismo precisamente lo que excluye la experiencia inmediata? Mas hay que tomar en cuenta que las imágenes cristianas a que he hecho referencia no son exclusivas del cristianismo, si bien este les ha dado un desarrollo y una perfección de sentido que apenas admiten parangón con las de otras religiones. Con idéntica frecuencia encontramos estas imágenes en religiones paganas y, además, con todas las variaciones posibles, pueden reaparecer espontáneamente en forma de fenómenos psíquicos, tal como en un pasado remoto habían provenido de visiones, sueños y estados hipnóticos. Esas ideas no fueron inventadas nunca. Nacieron cuando la humanidad no había aprendido aún a emplear el espíritu como actividad que se ajusta a fines. Antes de que los hombres aprendieran a producir pensamientos, les vinieron los pensamientos. No pensaron, sino que percibieron su función espiritual. El dogma se asemeja a un sueño que refleja la actividad espontánea y autónoma de la psique objetiva, de lo inconsciente. Semejante expresión de lo inconsciente constituye un arbitrio de protección contra nuevas experiencias inmediatas, harto más eficaz que una teoría científica. Esta última ha de descuidar los valores afectivos de la experiencia y, justamente en este aspecto, el dogma es, por el contrario, muy expresivo. Una teoría científica pronto es superada por otra. El dogma perdura por siglos incontables. El hombre Dios que sufre tiene por lo menos 5.000 años, y la Trinidad acaso sea aún más vieja. El dogma constituye una expresión del alma más completa que una teoría científica, pues esta última solo es formulada por la conciencia. Además, para la representación de algo vivo, la teoría únicamente puede valerse de conceptos abstractos, en tanto el dogma, sirviéndose de la forma dramática del pecado, de la penitencia, del sacrificio y de la salvación, logra expresar adecuadamente el proceso vivo de lo inconsciente. Desde este punto de vista, no puede sino sorprender que no se haya podido evitar la separación protestante, mas, como el protestantismo convirtióse en el credo de los germanos, siendo acompañado por la avidez de aventuras, la curiosidad, la sed de conquistas y la desconsideración características de estas tribus, es lícito suponer que su índole especial no armonizaba, al menos a la larga, con la paz de la Iglesia. Parece ser que aún no habían alcanzado el punto de poder soportar un proceso de salvación y someterse a una divinidad que se había manifestado en la grandiosa construcción de la Iglesia.
¿Acaso la Iglesia tenía demasiado del Imperio Romano y de la Pax Romana, al menos para sus energías, que, como en el presente, también hallábanse aún poco domesticadas? Tal vez necesitaban una experiencia de Dios inmitigada y menos templada, según suele acontecer con los pueblos aventureros e inquietos, harto jóvenes para cualquier forma de conservadurismo o domesticación. De ahí que, unos menos, otros más, eliminarán la intercesión eclesiástica entre Dios y el hombre. A consecuencia de la destrucción de los muros de salvaguardia, los protestantes perdieron las imágenes sagradas como expresión de importantes factores inconscientes y, asimismo, el rito, que desde tiempos inmemoriales ha constituido un camino firme para acomodarse con los poderes insondables de lo inconsciente. Así se liberó gran cantidad de energías, que enseguida fluyó por los viejos canales de la curiosidad y de la sed de conquistas, convirtiendo a Europa en madre de dragones que devoraron casi toda la tierra. A partir de esos días, el protestantismo se erigió en almácigo de cismas y a la vez de un rápido desarrollo científico y técnico que atrajo tan intensamente a la conciencia humana que se echó en olvido las fuerzas insondables del inconsciente. Se necesitaron la catástrofe de la guerra del 14 y las extraordinarias manifestaciones ulteriores de honda conmoción espiritual para que se cuestionase si en verdad estaba todo en su sitio en lo que respecta al espíritu del hombre blanco. Antes del estallido de la conflagración del 14, todos estábamos absolutamente persuadidos de que era posible ordenar el mundo con medios racionales. Ahora presenciamos el cuadro singular de ver estados enteros proclamar la viejísima exigencia de la teocracia, de la totalidad, a la que inevitablemente acompaña la supresión de la libertad de opinión. Volvemos al espectáculo del degollamiento mutuo entre las gentes a causa de teorías pueriles sobre cómo realizar el paraíso en la tierra. No resulta difícil comprender que las potencias del mundo subterráneo, para no decir del infierno, antes con menor o mayor éxito encadenadas dentro de un gigante edificio del espíritu, ahora están creando, o al menos tratando de crear, una esclavitud estatal y una prisión estatal desprovistas de todo encanto anímico o espiritual. No son pocos los hombres que en el presente están convencidos de que la mera razón humana no está verdaderamente a la altura de la enorme empresa de contener la erupción del volcán. Todo este proceso es destino. No inculparía por ello ni al protestantismo ni al renacimiento. Mas una cosa tengo por segura: el hombre moderno, no importa si es o no protestante, ha quedado excesivamente falto de protección de los muros de la Iglesia, que desde los días de Roma se habían erigido y fortificado cuidadosamente, y debido a esta pérdida se ha acercado a la zona ígnea, destructora y creadora del mundo. La vida se ha vuelto más veloz e intensa y nuestro mundo se ve sacudido e inundado por olas de inquietud y de miedo. El protestantismo era y continúa siendo un gran riesgo y al propio tiempo una gran posibilidad. De avanzar el proceso de su desintegración como iglesia, ello tendrá por resultado que el hombre se verá despojado de todos sus dispositivos de seguridad y medios de defensa espirituales que le resguardan contra la experiencia inmediata de aquellas fuerzas radicadas en el inconsciente, que aguardan su liberación. Contémplese toda la increíble crueldad de nuestro llamado mundo civilizado. Todo ello no tiene más origen que la naturaleza humana y su estado espiritual. Contémplense los diabólicos medios de destrucción. Los inventaron señores enteramente inocentes, ciudadanos sensatos y respetados, que son cuantos deseamos. Y si todo esto estalla y se abre un infierno indescriptible de destrucción, nadie será en apariencia responsable. Simplemente ocurre. Sin embargo, todo es obra de los hombres. Mas, como cada uno para sí hállase ciegamente persuadido de no ser más que una mera conciencia, harto humilde y nada importante, que cumple sus tareas y se gana el modesto sustento de la vida, nadie repara
en que toda esa masa racionalmente organizada que se llama Estado o nación esté empujada por una potencia, al parecer impersonal, invisible, pero horrible, que nada ni nadie pueden contener. Por lo general, se intenta explicar esa terrible potencia como el miedo a la nación vecina, a la que se supone impulsada por un demonio malintencionado. Como nadie puede conocer en qué punto y con cuánta fuerza él mismo está poseído o inconsciente, proyéctase simplemente el propio Estado sobre el vecino y llega a constituirse en un deber sagrado el poseer los cañones más grandes y el gas más venenoso. Y lo peor es que con razón, pues al igual que uno mismo, todos los vecinos háyanse poseídos por un miedo incontrolado e incontrolable. Es hecho bien conocido en los manicomios que los enfermos de miedo son harto más peligrosos que los impulsados por la ira o el odio. El protestante está entregado a Dios solo. No hay para él ni confesión, ni absolución, ni posibilidad alguna de cumplir una obra de divina expiación. Tendrá que digerir solo sus pecados y no confía mucho en la gracia divina, que por falta de un ritual adecuado se ha vuelto inaccesible. A esta situación débese que la conciencia protestante se haya tornado alerta, convirtiéndose en una mala conciencia que reúne las desagradables propiedades de una enfermedad perniciosa y que pone a los hombres en estado de malestar. Pero en virtud de ello, el protestante disfruta la oportunidad única de concientizar el pecado, conciencializar el pecado hasta un grado apenas accesible a la mentalidad católica, que siempre tiene a su alcance la confesión y la absolución que habrá de equilibrar un exceso de tensión. El protestante se halla, en cambio, librado a su tensión, que puede continuar abusando su conciencia. La conciencia, y muy en particular la mala, utilizada con miras de alcanzar una más elevada autocrítica, puede ser un don divino, una verdadera gracia. Como actividad introspectiva, discriminante, la autocrítica es imprescindible para todo intento de comprender la propia psicología. Cuando se ha incurrido en algo inexplicable y se pregunta por su causa, requiérese el acicate de la mala conciencia y de su facultad discriminatoria inherente a fin de descubrirla. Solo así puede el hombre incautarse de los motivos que dominan sus actitudes. El aguijón de la mala conciencia, inclusive, estimula el descubrimiento de cosas antes inconscientes, y de este modo tórnasele posible al hombre franquear el umbral de su inconsciente y percibir las fuerzas impersonales que lo convierten en instrumento inconsciente del asesino múltiple instalado en su interior. Al protestante que sobrevive a la completa pérdida de su iglesia y se conserva, empero, protestante, es decir, hombre ante Dios, desamparado y desprotegido por muros o comunidades, bríndasele la posibilidad espiritual de alcanzar la experiencia religiosa inmediata. No sé si he logrado transmitir el significado que mi paciente tenía en la experiencia del inconsciente. De todos modos, no se dispone de medida objetiva alguna para evaluar la magnitud de tal experiencia. Hemos de estimarla en el justo valor que tiene para la persona de la experiencia. ¿Acaso nos impresiona el hecho de que ciertos sueños, aparentemente insignificantes, puedan ser de importancia para un hombre inteligente? Pero si no nos es posible aceptar sus afirmaciones al respecto, o si no nos es dable ubicarse en su lugar, más valdría no entrar a juzgar su caso. El genius religiosus es un viento que sopla donde quiere. No existe punto de Arquímedes alguno desde el cual juzgar, porque no es posible distinguir a la psique de su manifestación. La psique constituye el objeto de la psicología e infortunadamente también su sujeto, y esto ha de tenerse muy en cuenta. Los escasos sueños que elegí a fin de ilustrar lo que designo como experiencia inmediata seguramente resultarán muy poco atractivos para una mirada inexperta. No son espectaculares, sino modestos testimonios de una experiencia individual. Se presentarían ciertamente mejor si me fuera dable describirlos dentro de su serie y acompañado por el rico material simbólico
que se ha ido acumulando en el transcurso del proceso entero. Mas tampoco la serie onírica entera podría compararse ni en belleza ni en fuerza de expresión con un aspecto cualquiera de una religión tradicional. El dogma es siempre resultado y producto de muchos espíritus y de muchos siglos. Háyase purificado de todo lo extravagante, de todo lo insuficiente y perturbador de la experiencia individual. Ello, no obstante, la experiencia individual es, justamente en su pobreza, vida inmediata, cálida sangre roja, que pulsa hoy las venas de los modernos. Quien busque la verdad, la encontrará más persuasiva que la mayor de las tradiciones, y la vida inmediata es siempre individual, pues el individuo es el sustentáculo de la vida. Todo cuanto procede del individuo es, en cierto modo, único, y por ello, pasajero e imperfecto, en especial cuando se trata de productos anímicos espontáneos, como los sueños y otras cosas semejantes. Aun cuando algunos padezcan problemas idénticos a los míos, nadie tendrá los mismos sueños que yo. Pero así como no existe un individuo a tal punto diferenciado que presente un estado en absoluto singular, tampoco hay creaciones individuales de índole absolutamente única. Así como los sueños, y en muy alto grado, están hechos con material colectivo, así en la mitología y en el folclore de diversos pueblos repítense ciertos motivos en forma casi idéntica. A estos motivos los he llamado arquetipos, designación con la que significo formas o imágenes de naturaleza colectiva que se dan casi universalmente como constituyentes de los mitos y al propio tiempo como productos individuales autóctonos de origen inconsciente. Los motivos arquetípicos provienen, verosímilmente, de aquellas creaciones del espíritu humano transmisibles no solo por tradición y migración, sino también por herencia. Esta última hipótesis es ineludible, dada la reproducción espontánea de las imágenes arquetípicas, inclusive las complejas, aun en casos en que no existe posibilidad alguna de tradición directa. La teoría de las ideas primitivas anteriormente conscientes no es, en absoluto, invención mía, según lo demuestra la palabra arquetipo, que pertenece a los primeros siglos de nuestra era. Con referencia especial a la psicología, encontramos esta teoría en las obras de Adolphe Bastien y luego en Nietzsche. En la literatura francesa, Hubert y Mauss y Lévi-Blum mencionan ideas parecidas. Con mis investigaciones minuciosas no he hecho más que dar fundamento empírico a la teoría de lo que antes solía denominarse ideas primitivas o elementales, categorías o hábitos directores de la conciencia, etc.